Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al taller que tiene como nombre las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Mi nombre es Oscar y como puedes ver soy un apasionado por educación, ya que me ha interesado desde hace varios años poder aprender, conocer sobre el espíritu, la mente, el comportamiento del ser humano. ¿Por qué nos comportamos así? Y en los últimos años me he enfocado más en los traumas o en las heridas emocionales de la infancia. Saber qué es eso, a qué le llamamos una herida, cómo poder comprenderlas, por qué es que las tenemos, cómo las ascendemos, cómo los sanamos. Y por eso el día de hoy nos toca la clase sobre la herida de la traición. El famoso personaje que considera que si lo controla todo, nunca lo van a abandonar. Entonces, como puedes ver, esta herida, que es la herida de la traición, con la herida del abandono, están íntimamente ligadas, ya que la herida del abandono, una de sus máscaras, por así decirlo, es la herida de la traición. El abandono se esconde en una persona que ha sido traicionada. Y por eso, entonces hoy nos toca profundizar sobre esas heridas. Así que como puedes ver, te voy a hacer otra vez el recordatorio que hemos hecho en todas las clases. Es la plataforma en la que siempre te invito a que no se te olviden estos puntos porque te van a ayudar a poder comprenderte y a poder saber por qué la vida se comporta de esa manera y cómo obtener el mensaje de lo que está pasando en la vida interior, ya que lo exterior pues es una proyección. El recordatorio es este. De acuerdo a la filosofía de Liz Bourbeau, ya que basado en sus libros estamos haciendo este taller, estamos utilizando los libros como mapa, todos tenemos heridas que debemos aprender a aceptar. Algunos hablan que todos tenemos la gran herida del abandono, nos hemos sentido abandonados y de ahí pues hemos tomado esos otros nombres, ¿no? Entonces todos tenemos algo que nos mueve interiormente, unos movimientos interiores que nos hacen comportarnos de maneras que a veces no nos gustan o que a veces nos causan mucha resistencia. Debemos aprenderlas a aceptar, dice ella. La clave es saber cómo relacionarme con la herida, cómo verla, cómo observarla, cómo poder aceptarla, ya que el propósito de las heridas o de las experiencias es ayudarme a aprender cómo amarme incondicionalmente. Por supuesto que una persona que está intensamente en gran sufrimiento ahorita, a lo mejor no le diríamos esto porque no lo comprendería, pero por eso es que ese es un taller educativo, ¿no? ¿Qué más hay que recordar? No aceptar la herida significa más sufrimiento. El punto número uno, Liz Bourbeau nos invita a que las heridas hay que aprender a aceptarlas, ¿no? A menos aceptación, más sufrimiento. Mientras yo no quiero ver la herida, si yo salgo huyendo de la herida, si yo no la reconozco, si yo no la trato, si yo no aprendo a relacionarme, o por así decirlo, si no entro en un proceso de sanación emocional, voy a causar más resistencia y, como consecuencia, mucho más sufrimiento. Así que entre más yo sufro, es porque mentalmente no quiero ver, no quiero aceptar, no quiero reconocer la herida. Por supuesto, la persona que está sufriendo no sabe esto, todo eso sucede inconscientemente y por eso es que la educación es importante para saber qué hacer con las heridas emocionales. Lo que nos hicieron de niños, nos lo hacemos de adultos o se lo hacemos a otras personas. En este caso estamos hablando sobre la herida de la traición. Si yo sentí que de niño me traicionaron, a consecuencia, esto va a crear un conjunto de pensamientos, de creencias, de actitudes, una personalidad falsa, inconsciente, en la cual no me voy a dar cuenta y yo constantemente me voy a estar traicionándome a mí mismo. Voy a ser infiel a mis propios deseos, a mis propios impulsos, a lo que a mi propia alma le voy a ser infiel, me voy a estar traicionando constantemente y también a veces un poquito más conscientemente o inconscientemente lo voy a estar haciendo a otras personas. Aunque no quiera traicionar, de repente me voy a encontrar en un momento donde ya me traicioné o traicioné a otras personas. La herida es la interpretación interior, lo que se quedó adentro de nosotros. Hay eventos exteriores que activan las heridas, es verdad, pero no es el evento el que hay que curar. La herida emocional está adentro de nosotros, es lo que se quedó después del evento. Es esa explosión interior que no supimos qué hacer con ella y de alguna manera empezó a formar ciertos patrones, ciertas huellas, ciertos registros, ciertas memorias que hasta el día de hoy se han quedado con nosotros y a consecuencia pues crean todo un desbalance interior, ¿no? El sistema nervioso está desregulado, nuestra mente está pensando de manera excesiva, nos ponemos de formas depresivas, a veces ansiosas, repetimos patrones o decisiones erróneas,
nos culpamos constantemente y todo eso pues porque hay una situación interior a la cual se le conoce como herida emocional o trauma que necesita ser resuelto, que no se ha visto todavía, ¿no? El ego cree que nos protege al convencernos de usar la máscara. Te recuerdo que es el ego, es el falso yo. El ego es el conjunto de pensamientos, creencias, información, registros que se nos fueron dados por otras personas. De hecho, desde la concepción ya recibimos información de nuestros padres, que no necesariamente es nuestra, de nuestra alma, por así decirlo. Después, en los 9 meses, también recibimos otra clase de información o de programación. Cuando nacemos, nuestros padres, maestros, abuelos, padrinos, familiares, amigos, personas en posiciones de liderazgo, la televisión, la radio, nos empiezan a dar más información y empezamos a creer que nosotros somos esa información. Por ejemplo, en ese caso de las heridas, si yo fui traicionado, yo voy a creer eso, que soy la herida, que soy un traicionado. Identifico la herida conmigo y me voy a comportar como controlador, ¿no? Una cosa es tener una herida, otra cosa es que yo soy la herida. En educación emocional también aprendemos que nosotros no somos la herida, no somos las emociones, no somos nuestros pensamientos, no somos el ego. Sin embargo, el ego tiene esta función que él piensa que únicamente al hacer lo que él nos dice nos va a proteger, o sea, no nos deja salir de la zona de confort, aunque no lo hace conscientemente. Por eso es que en otros talleres vamos a hablar de cómo aprender a relacionarnos de forma correcta con el ego. Este es el recordatorio que es importante poder tenerlo presente, ¿no? Para poder discernir qué es lo que está pasando en cada momento y sobre todo cuando viene la emoción, poder detenerme, poder respirar, poder observarla, tomarme un tiempo y después expresar verbalmente o después tomar una acción, pero solo mientras yo haya tomado ese espacio. De hecho, en el momento del impulso emocional y de la acción, lo que está en medio, a eso se le conoce como sanación y como presente. ¿Qué andamos haciendo aquí? Buscando ese espacio entre el momento del impulso y el momento de la acción que tomamos a veces basado en ese impulso emocional. Triángulo de la vida, eso también te lo recuerdo. De acuerdo a Liz Bourbeau, eso es importante, mira cómo en un lado dice, acepto a los demás, en el otro, los demás me aceptan y abajo me acepto. Pudiéramos cambiar la palabra aceptar por la traición, o sea, traiciono a los demás me traicionan o yo me traiciono a mí mismo en el mismo grado. Todo eso es interpretación, porque solo tengo una interpretación general. Si mi interpretación del 1 al 10, yo traiciono a las personas, yo siento que los traiciono a un nivel 7, pues es de la misma manera que yo siento que ellos me traicionan y de la misma manera yo me traiciono. Todo está en el mismo grado. Por eso, entre más yo sano conmigo, sano con los demás, sano con la creación, sano con Dios, porque es mi percepción la que está dañada. La herida es el lente por medio del cual yo me veo a mí mismo, veo a los demás y veo toda la creación. La herida es la manera en la que yo me relaciono con las personas, ¿no? O sea, en realidad la autoestima es la manera en cómo yo me relaciono conmigo. Pero al haber una herida, pues obviamente la autoestima baja, está distorsionada la manera en la que yo puedo relacionarme con todo y por eso es que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque entre más yo me hiero, más hiero a los demás. Y si yo quiero ayudar a otro, ayudarme, pues tengo que ver esto como un conjunto. Por eso lo mejor que yo puedo hacer por otras personas es sanar. Entonces el miedo a traicionar, en este caso de las heridas, o a ser injusto con los demás, es igual al miedo a que te traicionen. Es el mismo miedo, es porque solo existe un miedo, ¿no? Así que te hieres a ti mismo de idéntica forma. Esto es parte del recordatorio. Y ahorita ya entramos a la herida de la traición. ¿En qué momento despierta esta herida? Aquí se necesita el despertar de la energía sexual, ¿no? Entre los 2 y los 4 años de edad, que es ahí donde empieza a surgir. ¿Con quién es más común? Con el padre del sexo opuesto. Si tú eres hombre, va a ser más común que esta herida esté conectada o que haya sido activada por tu mamá. Y si eres mujer, es más común que haya sido activada por tu papá. Te recuerdo que también, de acuerdo a Liz Bourbeau, nacimos con estas heridas, ¿no? A veces pensamos que las otras personas fueron las que las crearon y por eso vivimos en culpabilidad. Culpamos a los demás
por la herida que tenemos, que eso es lo mismo la no aceptación. Y te recuerdo que llegar a la aceptación quiere decir, reconozco que yo ya traía estas heridas de alguna manera y que mis padres también estaban heridos y que ellos actuaron de la mejor manera que podían, de acuerdo a su nivel de educación, a su nivel de conciencia, a su nivel de espiritualidad, a lo que tú le llames, ¿no? Pero de acuerdo a ese nivel, es lo mejor que pudieron hacer. No sé si alguna vez te ha pasado que querías obrar muy bien en un momento de tu vida y salió opuestamente. Y tú dices, ¿cómo es posible que reaccioné así cuando yo quería hacer eso? Bueno, pues lo mismo les pasó a nuestros padres, abuelos y a otras personas. Tenían la mejor intención, pero de acuerdo a su programación, esa fue la decisión en libertad, por así decir, que tomaron. Y por eso aceptar la herida quiere decir darle la libertad al otro de haber escogido de acuerdo a lo que ellos consideraban haber hecho en ese momento, ¿no? ¿Cómo se llama la máscara? ¿Qué es la máscara? La segunda personalidad, la personalidad falsa que surge, con la cual yo me voy a identificar más, porque si tengo la herida de la traición, ahora yo me identifico, me pongo la máscara de un controlador, me voy a comportar, mis actitudes, mis pensamientos, mis decisiones van a ser como alguien que necesita estar constantemente controlando. ¿Te recuerdas por qué? Porque la persona con la herida de la traición cree que entre más controla, va a evitar que lo traicionen. Lo peor que le puede pasar a una persona con una herida emocional es volver a vivir las mismas emociones de la herida y por eso va a hacer todo lo posible porque no pase. Lo que no saben esas personas es que entre más tratan de evitarlo, más se ponen ellos mismos en situaciones donde sucedan porque están reprimiendo la emoción. La emoción quiere fluir, entonces la sanación consiste en reconocer la emoción, en verla, en dejarla fluir, en sentirla, y de eso vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el gran miedo de la persona que tiene esta herida? La separación y a sentirse repudiado, a sentirse rechazado, a sentirse excluido. ¿Qué es lo que sintió exactamente la primera vez que se activó la herida, ¿no? ¿Cuál es el personaje que va a optar? Pues es el que piensa que si controla todo, no lo dejará. Por eso siempre va a estar controlando todo. Esa es la clave para identificar la herida. Si tú eres una persona que siempre quiere controlar todo, quieres anticipar todo, quieres saber dónde están todos, decirles cómo se comportan, ser bastante perfeccionista, tomar las riendas de todo, que todo suceda dentro de tu espacio, que puedas verlo. Si tienes hijos o si tienes pareja, quieres saber dónde están, con quién están. Y de hecho no te gusta que estén afuera de tu alcance, sino que estén aquí enfrente, porque solo así vas a estar seguro de que no te van a traicionar. Entonces, la herida con la cual necesitas trabajar es la herida de la traición. ¿Cuáles son las defensas, no? Defensas porque el ego utiliza esto supuestamente para no hacerte sentir la herida de la traición, pero como no sabe, el ego no sabe permitirte ser tú, no sabe cómo funciona la sanación, pues te va a dar estas emociones de la desconfianza, la rabia y el control. Se le llaman defensas, pero en realidad es lo que, si es lo que te ayudó a sobrevivir en el momento inicial, cuando se produjo, cuando se activó la herida, es verdad, nos ayudó. El asunto es que si la herida se activó a los 3 años y hoy tienes 30, 40, pues ya has vivido mucho tiempo con esas defensas. Y las defensas se suponían que nos defendieran, pero solo por un corto tiempo. O sea, que la máscara se pusiera por un corto tiempo para sobrevivir. Pero ya de adolescentes, de jóvenes, de adultos, pudiéramos, a lo mejor un poquito después de la adolescencia, ya que la adolescencia es un proceso de cambio, pero que llegara un momento, o lo que andamos buscando es que hoy nos quitemos las defensas, nos quitemos la máscara, minimicemos la influencia del ego y empecemos a ser nosotros. O sea, decirle a la mente o al ego, gracias por ayudarme, gracias por mandarme desconfianza, rabia y control, pero ahorita ya no la necesito. Ahorita yo me puedo hacer cargo de mi vida y por lo tanto ya no necesito desconfiar, ya no necesito ponerme tan enojado, ya no necesito controlar a los demás, porque ahora sí ya me doy el permiso a confiar. Seguimos entonces. ¿Cómo se origina esta herida? Pues por una decepción al no recibir atención. Una de las necesidades principales de los niños es conectar con sus emociones y poder satisfacer sus necesidades que ellos tienen. Y el niño tiene una gran necesidad de atención, que de hecho ahí podríamos entrar en la famosa teoría del apego, que apego en la teoría significa la manera
en la que la mamá, el papá se relacionan con el niño. Existe el apego seguro y el apego inseguro, y el apego inseguro tiene como 3 niveles. El, si el apego es seguro, quiere decir que los padres comprenden que necesita el niño, saben estar con el niño, saben permitirle fluir al niño con sus emociones. Si el apego es inseguro, quiere decir que no comprenden o no tienen la capacidad para satisfacer esas emociones, ¿no? Una vez vi unos dibujitos en los cuales la maestra nos enseñaba, ¿no? De una forma bastante infantil, pero muy, muy clara para saber qué era el apego. Si el niño necesita una manzana, yo le doy una manzana. Obviamente la manzana representa un abrazo, representa presencia, representa conectar con las emociones, etcétera, ¿no? En el apego seguro, yo le doy lo que necesita. En el inseguro, a veces, si el niño necesita una manzana, yo le doy un banano. Y de alguna manera ahí ya se va rompiendo la conexión emocional y se va haciendo una cierta herida. Pero hay veces que no únicamente eh, no sé qué necesita o le doy algo que no es. A veces necesito una manzana y no le doy nada. ¿Por qué? Porque no estoy disponible emocionalmente. Como yo estoy herido, no he estado disponible para mí, no puedo estar disponible para él también. Pero está el más fuerte, que es el apego desorganizado. El niño necesita una manzana y yo le doy un golpe, le doy un grito, le digo, cállate, deja de molestar. O sea, aunque hay una necesidad, yo respondo con violencia, ¿no? Ese es el nivel como más fuerte de los apegos. Yo te puse este ejemplo únicamente. Más adelante hablaremos sobre los estilos de apego, pero era como para que tuvieras una mejor idea la importancia de que se le pueda satisfacer la necesidad de la atención que tiene el niño, y en ese caso no se dio. Por eso se originó una decepción, ¿no? Se siente traicionado en su conexión amor-sexualidad. No siente que haya amor, no le permiten desarrollar su sexualidad de una forma correcta, y no únicamente eso, sino que traicionaron esa relación de amor que está incluido en la sexualidad del niño. Y ahorita vamos a estar un poquito a lo que son los complejos, ¿no? Si has escuchado el complejo de Edipo y el complejo de Electra, cuando el niño va desarrollando su sexualidad, como esos a veces empiezan a ver, si es niño, miran en mamá una mujer tan hermosa que se enamoran de ella. El niño, la niña mira en papá un hombre tan espectacular, un superhéroe, que empieza como a enamorarse, ¿no? De él. Entonces lo empieza a tomar como un novio o como una novia, ¿no? Ha perdido la confianza debido a promesas no cumplidas. Entonces hubo una promesa y no se cumplió. No todo tiene que ver con esta relación de amor, sino que con algo tan sencillo: te prometí algo y no te lo di, y ahí ya hubo una traición. Y te recuerdo que la herida es una interpretación interior. Hay niños que sí fueron traicionados, pero que dentro de ellos supieron lidiar con eso, no se sintieron traicionados. Hay otros niños que no fueron traicionados, pero sí se sintieron traicionados, y eso es válido. Entonces se quedaron con la herida. Y hay niños que sí fueron traicionados y sí lo interpretaron y se quedaron con eso, ¿no? Así que, pero la herida, lo importante es que está adentro, ¿no? Infidelidad o traición entre los padres, ¿no? O sea, esto es clave, ¿no? Si yo como hijo veo que mi mamá le es infiel a mi papá, o mi papá infiel a mi mamá, y fui testigo, de alguna manera yo interpreto que la infidelidad fue también en contra mía, porque hay una conexión profunda. Acuérdate que los padres representan todo el mundo alrededor de el niño, ¿no? Entonces, como puedes ver, es más o menos fácil saber de dónde se originó esta herida. También se da porque hay padres que, al no estar sanos, no conocer sobre cómo relacionarse con sus hijos, tienen a ver padres que son muy posesivos con sus hijas, y madres a ser muy posesivas con sus hijos, a lo que se le llama ese complejo de Edipo y Electra, ¿no? Que se le acredita a Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis, en la que él dice que todos pasamos por este momento, ¿no? Se nos despierta la energía sexual. Yo como hombre miro a mi mamá, una mujer hermosa, me empiezo como a enamorar de ella, y entonces el trabajo de la mamá es, pues no despreciar al hijo, pero de una forma sana, ayudarle a que desarrolle eso, pero hacerle claro que ella está casada con papá y que eso es correcto, y que a mí me quiere y me aprecia, pero de una forma diferente, y que bueno, cuando yo sea grande, pues ya me voy a casar y tener mis propios hijos, ¿no? Entonces es un desarrollo de la sexualidad sana, pero eso se logra únicamente si los padres también tienen ese desarrollo sano en ellos y esa educación, ¿verdad?, que se necesita. También sucede que a veces yo como esposo, ¿verdad?, puedo tener una hija y le digo a mi hija: tu mamá es mucho más bonita que tú.
O al revés, y hago comparaciones entre las dos mujeres de la casa, ¿no? O la mamá entre los dos hombres de su casa. Y esas comparaciones pues tienden a ser interpretadas como una traición interior. Imagínate lo que siente una niña que su papá le diga que su mamá es más bonita que ella o que la prefiere ella. Por eso es que esos son temas bastante delicados y se necesita una buena educación para saber cómo pues lidiar, cómo abordar eso, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de alguien con esta herida? Busca siempre mostrarse fuerte ante los demás. Para yo poder controlarte, necesito que tú me veas a mí más grande, más fuerte, ¿no? Y por eso necesito darte esta imagen de que yo puedo con todo y de que tengo mucha fuerza y de que soy muy rudo. Te lo repito que esos comportamientos se hicieron desde niño hasta el día de hoy, que yo no puedo notar que no son míos y me esfuerzo por convencer a todos que así soy. El problema que no sé es que me estoy haciendo daño porque estoy haciéndome infiel a lo que yo mismo, a lo que yo verdaderamente soy. Por dentro en realidad soy muy débil, soy muy emocional. O sea, si ves cómo me traiciono, en este caso, doy una imagen que no es la mía, me traiciono, en este caso. Usa cualidades de jefe para imponer su voluntad. O sea, le van a gustar no solo va a buscar los puestos de liderazgo, pero lo hace no para guiar, no para hacer crecer, sino que para poder imponer su voluntad. Quiere que otros piensen que él es responsable, porque si tú piensas que yo soy responsable, pues tengo una mejor posición ante ti, porque tú me vas a dar una confianza, ¿no? Y si yo me gano tu confianza, pues es más fácil que yo te controle. Eso no es responsable, ya que señala a los demás y los censura. O sea, es un crítico. Me comporto controlador, quiero controlarte, pero también yo sé o yo interpreto que tú estás muy abajo de mí. Por eso es que para controlar a alguien, ese es el asunto, ¿no? Para yo controlar a alguien, tengo que ver a ese alguien como alguien menos que yo, más insignificante que yo. Esa es la interpretación interior. ¿Qué tan consciente es eso? Pues depende, ¿no? Depende de la persona. Este tema lo estamos haciendo para hacernos conscientes sobre eso. A lo mejor tú vas a empezar a ver afuera quién tiene esta herida y bueno, no es la mejor manera de utilizar ese taller, sino que aquí la pregunta es, ¿cuál es el grado de esta herida en tu vida? Ya que es muy común que todos nos relacionemos con las heridas, ¿no? Cuando yo hice por primera vez estos exámenes, porque hay exámenes, yo califiqué para las 5 heridas. Yo tenía las 5 heridas en grados bastante considerables, ¿no? 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer un trabajo fuerte en cada una de estas heridas. Y aunque no estoy diciendo que soy sano de todas ellas, pero es muy común que muchos digan tengo 3, tengo 4, tengo 5. Nunca he escuchado a alguien que diga tengo nada más una. Entonces por eso es importante que aquí tú analices cómo vas con esas características, ¿no? Busca honores y títulos. Si te das cuenta, todo este perfil que estoy hablando es de alguien que necesita ser visto por los demás arriba, ¿no? Necesita ganarse la admiración, necesita probar que es mejor que todos los demás. Y bueno, que no se confunda tanto con alguien prepotente, orgulloso, aunque también podrían ser características, pero aquí lo hace por la gran necesidad que tiene de poder controlar, porque si no controla, se va a sentir traicionado o se aumentan según él, las posibilidades de que lo traicione. ¿A qué le está huyendo? A la misma emoción que ya ha tenido consigo mismo por muchos años, ¿no? El asunto es que como nunca ha entrado en un proceso interior de sanación, no ha ido a terapia, no sabe que para sanar hay que afrontar eso y que hay que ir quitando estas características porque si no, el dolor se va a hacer más fuerte. Miente sin esfuerzo, pero no soporta que le mientan. Porque una mentira o la mentira es una técnica especial para yo poder controlar a los demás. O sea, miento mucho, pero si me mientes a mí, me voy a ofender y no lo soporto. Va a ser muy difícil que confíe en alguien. Su confianza fue rota cuando estaba niño. Interpretó que no puede confiar en alguien. Porque ¿qué significa confiar en alguien? Si yo confío en ti, te estoy dando la capacidad para que hieras esa confianza. Y lo interesante es que en libertad uno hace eso y se supone que uno confía en las personas sabiendo que probablemente o que hay unas posibilidades de que la confianza se traicione. Pero imagínate vivir sin confiar en nadie, pues básicamente nunca vas a poder entrar en una relación
honesta con otras personas, poder conectar. Aquí pues amistades, trabajo, compañeros de estudio, noviazgos, esposos, hijos, otros familiares, ¿no? Entonces difícilmente va a confiar en alguien y nunca habla de sus debilidades o fallos. ¿Por qué? Porque si te hablar de mis debilidades y fallos quiere decir que confío en ti. No le puedo hablar a alguien de mis debilidades, de las cosas interiores, a menos que confíe en ti. Y si tú sabes que tengo debilidades o fallos, pues esa va a ser una razón para que no permitas que yo te controle, ¿no? Es una persona rencorosa y fácil para terminar con otros. Si te recuerdas en las defensas, el rencor, el enojo, la rabia, va a ser emociones que van a venir, ¿no? Para poder defenderme de sentirme traicionado. Entonces, muy comúnmente me voy a enojar mucho contigo porque al yo enojarme te pongo hacia abajo y entonces te puedo controlar. Y si yo veo que estás como que a punto de traicionarme, te has cruzado un límite, el límite que interpreto, pues mejor te corto y lo voy a hacer de una manera muy frusca. Y si me pides una oportunidad, no te la voy a dar. Jamás te la voy a dar. ¿Por qué? Porque tengo esta herida demasiada, porque ya se ha roto la confianza. En realidad ya estaba rota desde antes. Nunca había confianza, ¿no? Pero al estar controlando, la persona con esta herida piensa que sí está dando una oportunidad de confiar, aunque en realidad no la da. Y por eso va a ser muy común que se salga de trabajos, va a ser común que corte con amistades, con noviazgos, con matrimonio, con relaciones, incluso con hijos, de forma muy fuerte, porque es la manera que se defiende. Tiene muchos métodos para manipular a su pareja. Te recuerdo, controlar, manipular. ¿Por qué manipulo? Porque al manipular, entonces me voy a asegurar de que yo te controlo y de que no me vas a traicionar. O sea, aquel asunto de todas las actitudes y comportamientos es que se está cuidando de que no le pase lo mismo, pero no sabe que eso que pasó hace mucho tiempo, aquí está todavía adentro y eso es lo que le maneja sus actitudes, ¿no? Le gusta tener todo previsto para controlar mejor. Anticipo las cosas para poder controlar. Así que estas son las actitudes y los comportamientos. Y como ya es costumbre, te voy a leer una de las cartas de Liz Bourbeau, que ella tiene estas herramientas para ayudarnos a empezar a ser conscientes y saber qué puedo hacer desde casa. Una actitud sencilla, algo pequeño que puedo hacer para empezar a sanar esta herida. Entonces te la voy a leer. Escucha lo que dice. Hoy, cuando quiera decir la última palabra ante una persona del sexo opuesto, o sea, la persona que tiene esta herida tiene grandes problemas con el sexo opuesto. Va a ser con quien más se va a manifestar. Cuando quiera decir la última palabra ante una persona del sexo opuesto, yo decido callarme, aceptando que los dos podemos tener dos opiniones y visiones diferentes sobre el mismo tema. Si no soy capaz, acepto que me dejo controlar por mi ego, que cree que decir la última palabra te hace ser importante y tener poder sobre la otra persona. Sé que un día seré capaz de reconocer mi verdadero poder en mí mismo en vez de buscarlo a través de los otros. Así que esta es la herida de la traición con sus actitudes y sus comportamientos y también con un pequeño orientación o consejo o guía de Liz Bourbeau para poder empezar a sanar la herida, a quitarnos la máscara. Así que eso ha sido todo. Te recuerdo que nos sigas en página de Facebook y que te suscribas al canal de YouTube para que puedas ver los siguientes videos y que nos dejes alguna pregunta o comentario para que así podamos seguir ampliando este tema. Es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.